Imagínate esto, estás parada frente a miles de personas, las luces te apuntan directo a la cara, el micrófono está en tu mano y, en lugar de aplausos, lo que te recibe es un abucheo que retumba en todo el recinto. Eso fue exactamente lo que vivió Ángela Aguilar hace apenas unos días, en pleno evento público, frente a cámaras, frente a fans y frente a la persona que, se supone, debería haber estado ahí para defenderla. Pero no lo hizo. Cristian Nodal, su pareja, simplemente se quedó callado. Ni un gesto, ni una palabra, ni siquiera una mirada de apoyo. Y eso, para muchos que estaban ahí esa noche, fue todavía más fuerte que el propio abucheo. Hoy te voy a contar absolutamente todo lo que pasó, cómo empezó, qué fue lo que detonó la reacción del público, qué hizo exactamente Ángela en ese momento, por qué Nodal decidió no decir nada, y lo que vino después, porque esto no se quedó ahí. Hay una parte de esta historia que muy pocos medios están contando, y te aseguro que si te quedas hasta el final vas a entender por qué este episodio podría cambiar la forma en que el público ve a esta pareja de aquí en adelante. Así que ponte cómodo, porque esto apenas comienza. Vamos a situarnos primero. Todo ocurrió durante un evento de la industria musical en México, uno de esos encuentros donde se reúnen artistas, productores, periodistas de espectáculos y, por supuesto, cientos de fans que esperan ver de cerca a sus ídolos. Ángela Aguilar llegó como una de las invitadas principales de la noche. Vestía un conjunto elegante, en tonos claros, con el cabello recogido, proyectando esa imagen pulida que la ha caracterizado en los últimos meses. Todo parecía ir bien. Sonreía, saludaba, posaba para las cámaras. Hasta ahí, una noche normal. Pero las noches normales, en el mundo del espectáculo, casi nunca terminan siendo normales del todo. En el momento en que Ángela subió al escenario para presentar un reconocimiento, algo cambió en el ambiente. Testigos que estaban entre el público aseguran que, apenas se anunció su nombre, una parte considerable de la gente comenzó a abuchear. No fue un abucheo aislado, de esos que uno podría pensar que son solo un par de personas inconformes. No. De acuerdo con varios asistentes que después compartieron su versión en redes sociales, el sonido fue tan fuerte que se escuchó por encima de la música de fondo que estaba sonando para acompañar su entrada. Ángela, según los videos que empezaron a circular minutos después, se detuvo un segundo. Apenas un segundo, pero suficiente para que se notara en su rostro un gesto de sorpresa, casi de desconcierto. Luego, como buena profesional, continuó caminando hacia el centro del escenario, tomó el micrófono y trató de seguir con el guión de la noche como si nada hubiera pasado. Pero todos los que estaban ahí, y todos los que después vieron el video, coinciden en algo: ese gesto inicial no se pudo disimular del todo. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque mientras Ángela trataba de recomponerse frente a cientos de personas que la estaban juzgando en tiempo real, las cámaras del evento, casi por instinto, giraron hacia donde estaba sentado Cristian Nodal. Y lo que captaron esas cámaras es, posiblemente, la parte más comentada de todo este episodio. Nodal estaba ahí, en primera fila, con una copa en la mano. Su expresión, de acuerdo con quienes han analizado el video cuadro por cuadro, no cambió en lo absoluto. No se levantó, no aplaudió para tratar de opacar el abucheo, no hizo ningún gesto de apoyo hacia su pareja. Se quedó completamente quieto, mirando hacia el escenario con una expresión que varios describieron como neutra o incluso ausente. Para algunos, esa reacción, o más bien esa falta de reacción, dijo más que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Y aquí quiero que te quedes conmigo, porque lo que parece un simple gesto de indiferencia en realidad desató una ola de interpretaciones que todavía hoy sigue creciendo. Por un lado, están los que defienden a Nodal y aseguran que simplemente no quiso hacer un escándalo mayor, que levantarse o reaccionar de forma exagerada hubiera llamado todavía más la atención sobre el abucheo, y que su silencio fue, en realidad, una forma de no echarle más leña al fuego. Esta versión, que circula bastante entre algunos seguidores del cantante, sostiene que Nodal optó por la prudencia. Pero, por otro lado, hay una corriente mucho más fuerte, y honestamente mucho más ruidosa, que interpreta su falta de reacción como un desinterés evidente. Si fuera mi pareja, me hubiera levantado a aplaudir como loco para tapar esos abucheos, escribió una usuaria en redes apenas minutos después de que el clip empezara a circular. Y ese comentario, que parece simple, resume bastante bien el sentir de buena parte del público que ha seguido esta relación desde el principio. Ahora bien, ¿por qué la gente abucheó a Ángela Aguilar esa noche? Porque aquí está la clave de todo, y te prometo que esto se va a poner todavía más interesante. De acuerdo con varias fuentes cercanas al evento,
el reconocimiento que Ángela estaba presentando esa noche era para una categoría relacionada con la música regional mexicana, el mismo género en el que ella ha construido buena parte de su carrera y, casualmente, el mismo terreno en el que se desarrolla la carrera de Cristian Nodal. Para algunos sectores del público, que históricamente han defendido a Casu, la expareja de Nodal y madre de su hija, la sola presencia de Ángela presentando un premio en ese contexto resultó, según ellos, una falta de respeto. Recordemos que la relación entre Nodal y Ángela comenzó en circunstancias que generaron una controversia enorme, justo después de que Nodal terminara su relación con la cantante argentina. Desde entonces, una parte del público nunca terminó de aceptar esta nueva etapa sentimental del cantante, y cada aparición pública de Ángela relacionada con el mundo de la música regional se ha convertido, prácticamente, en un campo minado. Esa noche, ese campo minado explotó. Pero, espera, porque esto no se quedó solamente en el abucheo. Lo que vino después fue todavía más revelador. Una vez que Ángela terminó de presentar el reconocimiento, bajó del escenario visiblemente más seria de lo que había llegado. Las cámaras de espectáculo que cubrían el evento intentaron acercarse para preguntarle directamente qué había sentido en ese momento, pero su equipo de seguridad, de manera bastante notoria, formó una especie de muro humano para evitar que los reporteros se acercaran demasiado. Esa reacción, lejos de calmar las cosas, encendió todavía más las especulaciones. Porque si realmente no hubiera pasado nada grave, ¿por qué cerrar filas de esa manera? Y mientras todo esto ocurría, Nodal seguía en su asiento. Algunos testigos aseguran que, minutos después del abucheo, finalmente se levantó, pero no para ir hacia Ángela. Se levantó para saludar a un grupo de colegas de la industria que estaban sentados un par de filas más atrás. Saludó, sonrió, incluso se tomó una fotografía con ellos. Todo esto mientras su pareja seguía procesando, a unos metros de distancia, lo que acababa de vivir frente a cientos de personas. Te voy a confesar algo, cuando empecé a revisar todos los videos y testimonios sobre esta noche, esa parte fue la que más me llamó la atención. No el abucheo en sí, que de alguna manera ya era previsible dado el contexto, sino la actitud de Nodal después. Porque una cosa es no reaccionar en el momento exacto del abucheo, y otra muy distinta es, minutos después, comportarte como si tu pareja no acabara de pasar por un momento tan incómodo frente a todo el público. Ahora, antes de seguir contándote lo que pasó en las horas posteriores, quiero que te tomes un segundo para suscribirte al canal. Aquí en este espacio te traemos toda la información del mundo del espectáculo mexicano, sin filtros, con contexto real y análisis profundo, no solo el chisme superficial que ves en otros lados. Si te gusta este tipo de contenido, dale a suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización de este tema, porque la historia sigue, y lo que viene a continuación es todavía más fuerte. Bien, sigamos. Porque después de que terminó el evento, las cosas no se calmaron. Al contrario, se intensificaron. Esa misma madrugada, empezaron a circular en redes sociales los primeros videos grabados por asistentes desde sus propios celulares. A diferencia de las cámaras oficiales del evento, que suelen estar más controladas y editadas, estos videos caseros mostraban el momento del abucheo desde ángulos distintos, mucho más crudos, mucho más cercanos al sonido real de la multitud. Uno de esos videos, grabado por una persona que estaba a apenas unos metros del escenario, acumuló más de 2 millones de reproducciones en menos de 12 horas. La gente no podía dejar de comentar, de compartir, de etiquetar a otros usuarios para que vieran lo que había pasado. Y entre todos esos comentarios, empezó a circular una teoría que, aunque no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas, se volvió viral casi de inmediato, que el abucheo no fue espontáneo, sino que un grupo organizado de fans de Casu había planeado previamente hacerse presente en el evento específicamente para abuchear a Ángela en el momento en que subiera al escenario. Varios usuarios aseguraron haber visto mensajes en grupos privados de redes sociales, días antes del evento, donde se invitaba a los asistentes a hacerle sentir el rechazo a Ángela si llegaba a aparecer. Esto, por supuesto, le agrega una capa completamente distinta a toda la historia. Porque si esta teoría llegara a confirmarse, ya no estaríamos hablando de una reacción espontánea del público, sino de algo mucho más calculado, casi como una especie de protesta organizada dentro del propio evento. Pero, pausa. Porque aquí viene otro giro que muy pocos esperaban. Al día siguiente, mientras todo el mundo seguía hablando del abucheo y de la actitud de Nodal, Ángela Aguilar rompió su silencio, aunque no de la manera en que muchos esperaban.
No hubo un comunicado oficial, ni una entrevista exclusiva explicando lo sucedido. En su lugar, subió una fotografía a sus redes sociales, tomada esa misma mañana, sonriendo, con un café en la mano, acompañada únicamente de un texto breve que decía algo así como: los días buenos y los días difíciles forman parte del mismo camino. Gracias por estar siempre. Sin mencionar el evento, sin mencionar el abucheo, sin mencionar absolutamente nada relacionado con la noche anterior. Para muchos, ese mensaje fue interpretado como una forma elegante de salir del paso sin entrar en detalles. Para otros, en cambio, fue visto como una evasiva, como si estuviera evitando hacerse responsable de enfrentar directamente lo que había pasado. Los comentarios bajo esa publicación se llenaron, en cuestión de minutos, de miles de reacciones encontradas. Unos la apoyaban, diciéndole que no le diera importancia a gente envidiosa. Otros, en cambio, le exigían que hablara claro sobre lo que había sucedido y que dejara de hacerse la víctima sin mencionar directamente el tema. Y mientras Ángela publicaba esa fotografía con su café, Nodal seguía completamente callado en redes. Ni una palabra, ni un mensaje de apoyo público, ni siquiera un comentario en la publicación de su pareja. Su silencio, que ya había sido notorio la noche del evento, se extendió ahora también al mundo digital. Esto, como te imaginarás, no pasó desapercibido. Empezaron a circular capturas de pantalla, algunas de ellas de dudosa procedencia, que aseguraban mostrar conversaciones privadas entre fans del cantante donde se debatía si Nodal estaba cansado de tener que defender públicamente a Ángela cada vez que surgía una controversia relacionada con ella. No hay manera de confirmar la veracidad de estas capturas, pero el simple hecho de que empezaran a circular y a tomar fuerza demuestra el nivel de desgaste que esta relación parece estar enfrentando frente a la opinión pública. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque esto conecta directamente con algo que ya veníamos observando desde hace semanas. Esta no es la primera vez que Nodal guarda silencio frente a una situación incómoda que involucra a Ángela. Hace apenas un par de semanas, recordarás que se viralizó un momento en el que Ángela quedó visiblemente avergonzada después de borrar una publicación relacionada con la selección mexicana de fútbol, y en aquella ocasión, Nodal tampoco salió a respaldarla públicamente. El patrón, según muchos seguidores que han estado documentando cada uno de estos episodios, empieza a repetirse de una manera que ya no parece coincidencia. ¿Será que Nodal simplemente prefiere mantenerse al margen de las controversias para no alimentar más el escándalo? ¿O será que, como sugieren los rumores más fuertes, la relación está pasando por un momento de desgaste que ninguno de los dos ha querido reconocer públicamente? No tenemos la respuesta definitiva todavía, pero los patrones de comportamiento, sumados a las reacciones del público, están empezando a pintar un panorama bastante particular. Ahora, volvamos al evento, porque hay una parte de esta historia que casi nadie ha mencionado, y que, en mi opinión, es clave para entender todo el contexto. Resulta que, según testigos que estaban cerca del área de camerinos, antes de que Ángela subiera al escenario, hubo una breve discusión entre ella y un miembro de su equipo de management. No se sabe con exactitud el motivo de esa conversación, pero quienes la presenciaron de lejos describen el tono como tenso y aseguran que Ángela salió de esa zona visiblemente más seria de lo habitual, apenas minutos antes de ser anunciada en el escenario. ¿Tendrá esto alguna relación con lo que pasó después? Es difícil saberlo con certeza, pero la coincidencia en los tiempos resulta, cuando menos, llamativa. Si justo antes de subir al escenario ya existía cierta tensión dentro de su propio equipo, es posible que eso haya influido en la forma en que ella procesó el abucheo cuando ocurrió. Y aquí quiero hacer una pausa para que reflexionemos juntos un momento. Porque más allá del morbo, más allá de las especulaciones, hay algo profundamente humano en toda esta historia. Ángela Aguilar es una mujer joven, que ha estado bajo el ojo público desde que era prácticamente una niña, primero como hija de Pepe Aguilar, parte de una de las familias más reconocidas de la música mexicana, y ahora como pareja de uno de los artistas más polémicos del momento. Cada paso que da, cada decisión, cada gesto, es analizado, criticado y diseccionado por millones de personas. Y eso, sin importar cuánto dinero o fama se tenga, no debe ser nada fácil de sobrellevar. Pero bueno, continuemos con la historia, porque todavía queda mucho por contarte. Después de que se viralizara el momento del abucheo, varios medios de espectáculos intentaron contactar al equipo de representación tanto de Ángela como de Nodal para obtener una declaración oficial. Hasta el momento de la publicación de este video, ninguno de los dos equipos ha emitido un comunicado formal explicando lo sucedido. Este silencio institucional,
sumado al silencio personal de ambos artistas, ha generado todavía más curiosidad entre el público, que sigue esperando una explicación que, al parecer, no va a llegar pronto. Mientras tanto, los memes y los comentarios irónicos no se hicieron esperar. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de montajes, frases sacadas de contexto y comparaciones con otros momentos polémicos de la pareja. Algunos usuarios, con un toque de humor negro bastante característico de las redes sociales mexicanas, empezaron a comparar la reacción de Nodal con la de un espectador más, como si estuviera viendo el momento desde fuera y no como la pareja sentimental de la persona que estaba siendo abucheada. Y aquí entra otro dato que pocos conocen, y que resulta bastante revelador sobre el contexto general de esta relación. De acuerdo con personas cercanas al círculo de ambos artistas, en las últimas semanas se ha notado una disminución considerable en las apariciones públicas conjuntas de la pareja. Antes, era común verlos juntos en eventos, conciertos, alfombras rojas, e incluso compartiendo contenido en redes sociales de manera frecuente. Sin embargo, en el último mes, esas apariciones conjuntas prácticamente desaparecieron. Cada uno ha estado asistiendo a sus propios compromisos profesionales por separado, y las publicaciones en redes que antes mostraban momentos juntos se han vuelto considerablemente más escasas. ¿Será simple coincidencia por la cantidad de trabajo que ambos tienen? ¿O es una señal de que algo más profundo está pasando detrás de cámaras? Esa es la pregunta que muchos fans se están haciendo en este momento, y honestamente, viendo todos estos patrones juntos, es difícil no hacerse la misma pregunta. Ahora, quiero contarte algo que pasó apenas un día después del evento, porque le agrega todavía más leña a este fuego que parece no apagarse. Un periodista de espectáculos, conocido por tener fuentes cercanas al ambiente artístico mexicano, comentó en un programa de entrevistas que, según le habían contado, dentro del círculo cercano de Ángela existe cierta preocupación por la forma en que la opinión pública la está tratando últimamente. Según este periodista, hay quienes le han sugerido a Ángela tomar un perfil más bajo durante un tiempo, alejarse temporalmente de los eventos masivos y enfocarse exclusivamente en su carrera musical, dejando de lado por un momento las apariciones públicas junto a Nodal que, según esta fuente, solo generan más controversia de la que ya existe. Esta declaración, aunque no ha sido confirmada directamente por Ángela ni por su equipo, generó todavía más debate. Porque, si esto fuera cierto, significaría que la propia gente cercana a ella está reconociendo que su relación con Nodal, lejos de sumar a su carrera, podría estarle restando. Y aquí, amigo, amiga, es donde la historia da un giro que pocos vieron venir. Porque mientras todo este debate seguía creciendo, alguien decidió hablar. Y no fue cualquier persona. Una reconocida maquillista que ha trabajado en eventos de la industria musical mexicana, y que pidió mantener su identidad en reserva por motivos profesionales, compartió en una entrevista para un canal de espectáculos que, esa misma noche del evento, estuvo presente en el área de camerinos y pudo presenciar de cerca el estado de ánimo de Ángela antes de subir al escenario. Según su testimonio, Ángela se mostraba nerviosa, pero decidida, y comentó en voz baja a una de sus asistentes que esperaba que todo saliera bien, como si de alguna manera ya intuyera que algo podría salir mal esa noche. Este testimonio, aunque no se puede confirmar al 100%, encaja perfectamente con la tensión que ya mencionamos minutos antes que se vivió cerca de los camerinos. Y plantea una pregunta todavía más inquietante. ¿Sabía Ángela, de alguna manera, que podría enfrentar una reacción negativa del público esa noche? ¿Había alguna advertencia previa que la hizo entrar al escenario con esa sensación de incertidumbre? Si la respuesta es sí, entonces el hecho de que haya subido de todas formas, manteniendo la compostura frente a cientos de personas que la rechazaban abiertamente, dice bastante sobre su carácter profesional, más allá de cualquier polémica. Pero volvamos a Nodal, porque todavía hay más tela de donde cortar. Apenas 2 días después del evento, Nodal fue captado por las cámaras de paparazzi saliendo de un estudio de grabación en la Ciudad de México. Cuando los reporteros intentaron preguntarle directamente sobre lo sucedido con Ángela, su reacción fue, una vez más, evasiva. Según el video que circuló de ese encuentro, Nodal simplemente sonrió, se subió a su camioneta y no respondió ninguna de las preguntas relacionadas con el tema. Su equipo de seguridad cerró rápidamente la puerta del vehículo y se retiraron del lugar sin emitir ningún comentario. Esta actitud, lejos de calmar las especulaciones, las intensificó todavía más. Porque cuando una figura pública decide no hablar sobre un tema que está generando tanto ruido, automáticamente el silencio empieza a interpretarse de 1000 maneras distintas. Y en este caso,
la mayoría de esas interpretaciones no han sido precisamente favorables para él. Ahora bien, quiero detenerme un momento para analizar contigo algo que me parece fundamental en toda esta historia, y que va más allá del simple chisme. Lo que estamos viendo aquí es, en realidad, un reflejo de algo mucho más grande: la dificultad que enfrentan las parejas públicas para sostener una relación bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cada gesto, cada silencio, cada mirada, se convierte en material de análisis, de debate, de juicio colectivo. Y eso, sin duda, debe generar una presión enorme tanto para Ángela como para Nodal, más allá de cualquier postura que cada uno de nosotros tenga sobre su relación. Dicho esto, sigamos con los hechos, porque todavía queda la parte más importante de esta historia, la que te prometí al principio del video. Resulta que, apenas horas antes de que se publicara este video, surgió una nueva información que podría cambiar por completo la forma en que entendemos lo ocurrido aquella noche. Según fuentes cercanas a la organización del evento, la decisión de que Ángela presentara ese reconocimiento específico no fue una elección original del programa, sino que se incorporó a última hora, apenas unos días antes del evento, debido a la cancelación de otro presentador que originalmente tenía asignada esa participación. Esto significa que la presencia de Ángela en ese momento específico del escenario, presentando justamente ese premio relacionado con la música regional mexicana, terreno tan sensible dado el contexto de su relación con Nodal, pudo haber sido más bien una casualidad de última hora y no una decisión planeada con anticipación por los organizadores. Si esto es cierto, cambia bastante la narrativa. Porque ya no estaríamos hablando de una provocación deliberada por parte del evento o del propio equipo de Ángela, sino de una situación que, simplemente, se dio por circunstancias ajenas a su control, y que terminó colocándola en el peor lugar posible, en el peor momento posible, frente al público más sensible posible respecto a su relación con Nodal. Y aquí está la clave que te prometí al principio: si esta versión resulta ser cierta, entonces el verdadero responsable de toda esta tormenta mediática no sería ni Ángela, ni siquiera directamente el público que abucheó, sino una cadena de decisiones organizativas de último minuto que, sin intención alguna, terminaron generando uno de los momentos más incómodos que esta pareja ha vivido frente a las cámaras en los últimos meses. Esto no exime a Nodal de la crítica por su actitud distante esa noche, eso hay que dejarlo claro. Su comportamiento, sea cual sea la explicación, fue interpretado por la gran mayoría del público como una falta de apoyo hacia su pareja en un momento claramente difícil. Pero si nos ayuda a entender que, detrás de cada escándalo viral, casi siempre hay capas de contexto que no se ven a simple vista, y que solamente salen a la luz cuando alguien se toma el tiempo de investigar más allá del clip de 15 segundos que circula en redes sociales. Antes de cerrar con todo lo que vino después en las últimas horas, quiero pedirte, si no lo has hecho ya, que te suscribas a este canal. Aquí seguimos de cerca cada movimiento de esta historia y de todas las demás polémicas del mundo del espectáculo mexicano, con contexto real, sin quedarnos solo en la superficie. Suscríbete, activa la campanita, y así no te vas a perder ninguna actualización de este tema que, te lo aseguro, todavía no ha terminado de desarrollarse. Y hablando de que no ha terminado, vamos a lo último que se sabe hasta el momento de grabar este video. Apenas anoche, un nuevo video empezó a circular en redes sociales, grabado supuestamente por un asistente al evento que se encontraba bastante cerca del área donde estaba sentado Nodal. En este nuevo clip, que todavía no ha sido verificado de manera oficial por ningún medio grande, se escucha a una persona, presuntamente parte del entorno cercano de Nodal, comentarle algo al oído justo en el momento del abucheo. La calidad del audio no es la mejor, y resulta complicado entender con exactitud lo que se dice, pero algunos usuarios que han intentado analizar el audio cuadro por cuadro aseguran escuchar una frase similar a "déjala, ella sabe manejarlo sola", lo cual, de ser cierto, le daría un giro completamente distinto a la actitud pasiva de Nodal esa noche. Si esta interpretación del audio resultara verídica, significaría que la falta de reacción de Nodal no fue necesariamente indiferencia o desinterés, sino una decisión consciente de no intervenir, posiblemente respetando lo que él consideraba el espacio profesional de Ángela en ese momento específico. Esta teoría, aunque todavía no confirmada, ha empezado a ganar terreno entre algunos sectores del público que prefieren darle el beneficio de la duda al cantante antes de juzgarlo completamente. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, por cada usuario que defiende esta nueva interpretación, hay 10 más que la rechazan completamente, argumentando que, sin importar el motivo, un gesto público de apoyo, aunque fuera mínimo, no hubiera estado de más en una situación tan evidente como la que se vivió esa noche. Y así, amigo,
amiga, es como se encuentra esta historia hasta el día de hoy, llena de versiones, de interpretaciones, de testimonios que apuntan en direcciones distintas, y de un silencio, tanto de Ángela como de Nodal, que sigue alimentando todas las especulaciones posibles. Lo único que queda claro, más allá de cualquier teoría, es que esa noche, frente a cientos de personas, Ángela Aguilar vivió un momento profundamente incómodo, y que su pareja, por la razón que sea, decidió no intervenir públicamente. El resto, por ahora, son interpretaciones, rumores y piezas de un rompecabezas que, como casi todo en el mundo del espectáculo, probablemente solo terminaremos de armar con el paso de los días. Y ya que estamos hablando de piezas sueltas, hay todavía un detalle más que vale la pena poner sobre la mesa, porque ayuda a entender el tamaño real de lo que está pasando alrededor de esta pareja. Resulta que, en los últimos meses, varios analistas de espectáculos han empezado a señalar un patrón que va mucho más allá de un solo evento o de una sola noche complicada. Según ellos, la relación entre Nodal y Ángela nació, desde el primer día, bajo una sombra que jamás terminó de disiparse: la comparación constante con Casu. Cada aparición pública de la nueva pareja, cada canción que Nodal estrena, cada publicación en redes, termina, de una forma u otra, siendo comparada con la etapa anterior del cantante. Y eso, según estos mismos analistas, genera un desgaste enorme, no solo para Ángela, que constantemente tiene que enfrentar comparaciones que ella jamás pidió, sino también para la relación en sí misma, que parece nunca poder existir fuera de esa sombra. Esto explicaría, en parte, por qué un público que en otro contexto quizás hubiera recibido con más calidez a Ángela, decidió esa noche manifestar su rechazo de una forma tan directa. No se trata únicamente de ella como persona o como artista, sino de todo el peso simbólico que carga su relación con Nodal dentro de una narrativa mucho más grande que el propio público ha construido alrededor de este triángulo sentimental. Y aquí hay otro dato curioso que pocos han conectado. Apenas unas semanas antes de este evento, Casu había sido vista en una entrevista hablando, de manera tranquila y sin mencionar nombres directamente, sobre la importancia de rodearse de gente que de verdad te sostenga en los momentos difíciles. En su momento, esa declaración pasó relativamente desapercibida, pero ahora, después de lo que vivió Ángela en este evento, muchos usuarios han vuelto a desempolvar ese fragmento de entrevista, interpretándolo casi como una especie de premonición involuntaria sobre lo que terminaría pasando semanas después. Por supuesto, no hay ninguna evidencia de que Casu se estuviera refiriendo específicamente a esta situación cuando dio esa entrevista. Pero así funciona el mundo del espectáculo. Cualquier frase, sacada del contexto correcto en el momento correcto, puede convertirse en material de especulación durante días. Mientras tanto, el equipo de relaciones públicas tanto de Ángela como de Nodal continúa sin pronunciarse de manera oficial. Y entre más se extiende ese silencio, más espacio le dejan a todas estas teorías para seguir creciendo y tomando fuerza dentro de la conversación pública. Hay otro ángulo que tampoco podemos dejar pasar, y que tiene que ver directamente con Pepe Aguilar, padre de Ángela. Hasta el momento de grabar este video, Pepe no ha hecho ningún comentario público sobre lo sucedido. Quienes conocen su forma de actuar frente a las polémicas que involucran a su familia aseguran que esto no resulta extraño. El patriarca de los Aguilar suele evitar pronunciarse directamente sobre los escándalos que rodean a sus hijos, prefiriendo dejar que el tiempo disuelva la conversación antes que alimentarla con declaraciones públicas. Sin embargo, varios seguidores del cantante han señalado que, en presentaciones recientes, Pepe ha lucido más serio de lo habitual, e incluso en una de sus últimas entrevistas evitó por completo responder una pregunta relacionada con la relación de su hija, desviando la conversación hacia su propia carrera musical con una habilidad que, según los periodistas presentes, pareció bastante ensayada. Este tipo de comportamiento, aunque no prueba nada de manera concreta, alimenta todavía más la idea de que dentro del círculo cercano de la familia Aguilar existe cierta incomodidad con la forma en que esta relación ha sido recibida por el público en general. Y si eso es verdad, no sería extraño que, tarde o temprano, veamos algún tipo de pronunciamiento, directo o indirecto, por parte del propio Pepe Aguilar. Por ahora, lo único certero es que esta historia continúa abierta, con más preguntas que respuestas, y con un público que, día con día, parece dividirse todavía más entre quienes defienden esta relación a capa y espada y quienes consideran que está llegando, lentamente, a su punto de quiebre. Lo que sí podemos afirmar es que este episodio se suma a una lista cada vez más larga de momentos incómodos que esta pareja ha enfrentado frente al ojo público, y que, lejos de disminuir, parecen estar intensificándose con cada semana que pasa. Si la tendencia continúa,
No sería sorprendente que en las próximas semanas sigamos viendo este tipo de situaciones repitiéndose, con el público cada vez más dividido entre quienes apoyan esta relación y quienes consideran que está llegando a su punto de quiebre. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy de cerca cada detalle de esta historia, y en cuanto tengamos información nueva, confirmada o no, te la vamos a traer aquí mismo, con el mismo nivel de análisis y contexto que acabas de ver en este video. Antes de despedirme, te quiero preguntar directamente a ti, ¿crees que Nodal debió haber reaccionado de otra forma esa noche? ¿O piensas que hizo bien en mantenerse al margen para no generar un escándalo todavía mayor? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la verdad es que esta historia tiene tantas aristas que cada quien la puede interpretar de una manera distinta, y me encantaría leer qué piensas tú al respecto. Y, si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias de verdad por quedarte hasta el final, porque sé que esta historia tiene muchos detalles, muchas capas, y agradezco mucho que le hayas dado la oportunidad a este análisis completo en lugar de quedarte solamente con el titular. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con quien crees que también le interesaría conocer toda esta historia, y por supuesto, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí seguimos cada semana trayéndote el contexto completo detrás de las noticias más comentadas del espectáculo mexicano, sin quedarnos en la superficie, sin rumores vacíos, siempre buscando entender qué hay detrás de cada escándalo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos esta historia y muchas otras que están moviendo al mundo del espectáculo en este momento. Cuídate mucho, y como siempre, gracias por estar aquí.